¿Qué tal, amigos? Gracias una vez más por sintonizarnos en su programa Panorama Legal. Hoy tenemos una invitada especial, la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, abogada experto en Derecho de Familia. Muchas gracias por venir en el día de hoy. Gracias, Charlotte y Boris, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Estaremos conversando acerca de un tema muy importante y de primer orden en nuestra sociedad, sobre la pensión alimentaria, que va dirigida a garantizar la protección de los menores de edad, procurando obtener de sus progenitores o tutores lo necesario para subsistir dignamente o adecuadamente. Está amparada bajo la Ley 136-03, conocida como el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, vamos a ver, ¿cómo usted puede definir lo que es la pensión alimentaria según la ley? Sí, la ley 136-03 establece en su artículo 170, creo que ese es uno de los pocos artículos que me sé de memoria. El 170 establece y define lo que es la pensión alimentaria, y dice que son los productos y servicios encaminados a satisfacer las necesidades básicas de los menores de edad, y que no solamente abarca a los alimentos, sino también medicina, recreación, vestimenta, techo, y todo lo que necesite un ser humano para vivir dignamente. Perfecto, perfecto. ¿Esos gastos o esa pensión alimentaria también cubre los gastos del embarazo y el parto si no hay otra forma de cubrirlos? Sí, claro. La ley establece que la madre puede demandar la pensión alimentaria desde su embarazo. Y estaría obligado, si es un matrimonio, pues el padre, el esposo, estaría obligado a pagar por esa pensión alimentaria, o si es una unión de hecho, pues el padre que haya aceptado o admitido que ese es su hijo. Okay. Sí. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta obligación de prestar alimentos a los menores de edad? Sí. O sea, solamente es la madre, porque resulta incluso interesante hacer esa distinción, y también saber qué ocurre si la madre o el padre es también un adolescente. Ok. Sí, en principio están obligados a pagar por esa pensión alimentaria los padres, el padre y la madre. El principio debe existir un vínculo de filiación que ate a esa persona con ese menor de edad. Y luego también los adolescentes que tienen hijos, pues sus padres, los padres de esos adolescentes son responsables solidariamente de esa obligación. Porque un adolescente que no esté trabajando, que no pueda producir, los padres estarían obligados a pagar por sus nietos. Y a falta del padre o la madre, si el menor tiene hermanos mayores de edad, ¿qué se presenta? ¿Los hermanos tendrían la obligación de cumplir con la prestación de alimentos? Sí, tú sabes que es un tema muy interesante con relación a cuando falta uno de los padres, que a veces se produce que el sobreviviente o la sobreviviente demanda a los hermanos del difunto para pagar la pensión alimentaria, porque la ley dice que son responsables subsidiariamente, a falta del padre, madre o responsable, los hermanos ascendientes. Pero hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que estas personas, los hermanos y ascendientes, serían responsables cuando falten el padre y la madre o la persona responsable. No diga que falta uno y ya los hermanos son responsables del difunto, no. Tiene que estar, que estén imposibilitados del padre y la madre de sostener a ese niño o esa niña. Okay. ¿Y quién puede demandar en justicia, digamos que la fijación de la pensión alimenticia? Bueno, lo puede demandar la persona que tenga a su cargo el niño, la persona que tiene una guarda del niño, porque no necesariamente el padre o la madre. A veces hay casos que se quedó alguien con ese niño que no está vinculado ni incluso biológicamente, y puede estar, pero es responsable. Puede demandar a un padre o a una madre por la pensión alimentaria. Pueden también demandar las embarazadas adolescentes
Si tú supieras que eso es uno de los pocos artículos o capítulos de la ley donde habla de adolescentes que tienen posibilidad de calidad de demandar en justicia, y habla de las embarazadas adolescentes. Como si no necesitarían la representación de sus padres para asistir a la justicia y demandar ese derecho. Mira qué interesante. Sí, Esa creo que es una excepción bastante, digamos que particular. Exacto. Que es habilitación a la madre adolescente. Exacto. Para demandar. Es importante y oportuno entonces destacar que también el padre podría demandar a la madre. Si es el padre el que tiene la guarda del menor de edad. Exacto. O sea, que también, por ejemplo, los abuelos, en aquellos casos donde los menores de edad viven con sus abuelos, digamos maternos, ellos podrían demandar el padre. También al padre. Sí. Pero mira, se está dando esos casos. Yo no sé las estadísticas, pero se da de casos que tienen de padres que tienen la guarda de sus hijos y demandan a la mujer. Que está bien, porque es que la ley establece que es igual, que es un derecho que es igual. El padre y la madre son iguales ante la ley. Claro. Sí, porque aquí lo importante es la protección del menor. No realmente no es una ayuda a la madre, ni es una ayuda al padre. Exacto. Es una contribución con la satisfacción de las necesidades del menor de edad. Porque comúnmente se cree que es solamente una demanda de la mujer hacia el hombre. Sí, se cree que es así. Pero no, los hombres también tienen derecho a demandar y se da en la práctica eso. Muy interesante. Sí. Y no es como tú dices, no es una ayuda, no es un favor, déjame que me ayude. ¿Cómo que me ayude? Es un derecho, una obligación que tienen los padres de cumplir con sus hijos. Claro. Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y en breve regresamos con más sobre la pensión alimenticia. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, compartiendo con la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, experta en Derecho de Familia. Comentábamos en el segmento anterior acerca de la pensión alimenticia y quienes están obligados a cumplir con esta obligación y quienes pueden demandar la fijación judicial. Sí. Ahora bien, surge la inquietud de en qué momento se puede demandar. En cualquier momento, cuando hay un cumplimiento, ¿cuál es la situación real en la práctica de, digamos que el timing o el momento para un padre o una madre hacer la demanda, que es un tema, digamos, delicado? Exacto. Bueno, en cualquier momento puede demandarse la fijación de una pensión alimentaria. Es un derecho que no prescribe. La padre o el padre tiene 18 años para decidir en qué momento interponer una demanda de pensión alimentaria. Pero yo siempre les recomiendo a la gente, como dicen, uno sabe de hoy, tú no sabes de mañana. Si usted no se casó, que pasa mucho, y tiene un hijo, no, él me mantiene, me paga porque esos son los términos, que me paga una pensión de 8,000 pesos, pon tu 8,000 pesos mensuales, él lo paga, no sé cuánto. Siempre recomiendo, pues, fije eso por pensión, fije eso en un acuerdo. Por escrito. Por escrito. Y que eso tenga carácter judicial, se homologa ante el juzgado de paz. Porque a veces pasan personas que tienen eso, no hay problema, pero llega un mes, no, ya decidí no pagar más. Entonces tú tienes que empezar, ya no hay un incumplimiento ahí porque nunca hubo nada por escrito. Entonces ahí tú tendrías que iniciar un proceso nuevo de fijación de pensión alimentaria. Como si nunca hubiera existido lo demás. Por eso que el código dice que se puede iniciar desde el momento en que haya un incumplimiento. Pero si tú nunca tenías nada por escrito, no fue un incumplimiento, tú no tenías nada. Sí, tú tendrías que iniciar de cero. Por eso yo siempre sugiero a la gente ponerlo por escrito, esa obligación. Okay. Para que en caso de un incumplimiento tú tengas ya algo en que accionarte, en que basarte y demandar un incumplimiento. Claro. ¿Y cuál viene siendo el tribunal competente para conocer sobre el procedimiento de la pensión alimenticia? ¿Y cuáles serían, digamos, que las características esenciales del procedimiento? Si podríamos explicarle brevemente a la ciudadanía el tribunal y el procedimiento. Claro.
Mira, el tribunal competente es el juzgado de paz del domicilio donde viva el niño, niña o adolescente. Entonces, generalmente, porque yo te puedo hablar, tú sabes que cada tribunal tiene su librito, Sí. pero por lo que yo ejerzo mi práctica, lo que te piden para tú iniciar un proceso es el acta de nacimiento del niño, niña o adolescente y la copia de tu cédula y la dirección de la persona que tú vas a demandar. Y ya con eso tú inicias un proceso ante el fiscalizador o fiscalizadora de ese juzgado de paz. Es importante que sepan que lleva un proceso conciliatorio antes de llegar a un juez que determine. En el proceso conciliatorio, pues tú expones, bueno, mire, yo tengo este hijo, estos son los gastos, yo quiero que aporte una pensión de tanto la persona. Entonces la otra persona dirá si puede, si no puede, si sí o si no. Y si hay acuerdo, pues se levanta un acta de acuerdo y eso se puede homologar ante el juzgado de paz y sale como una sentencia. Si no hay acuerdo, entonces se apodera el tribunal, el juzgado de paz, para que sea el juez o la jueza que decida sobre esa pensión alimentaria. Okay. Parece un proceso sencillo, pero tú sabes que estos sistemas de justicia nunca son amistosos, siempre son tediosos. Yo siempre le digo a la gente, usted va a entrar a un proceso que tú nada más sabes cuándo inicia y tú no sabes cuándo va a terminar. Es correcto. Puede durar poco, pero puede durar mucho, y dependiendo también de la cantidad de trabajo que tenga el tribunal. Por ejemplo, el juzgado de paz de la cuarta circunscripción, el juzgado de paz que abarca una jurisdicción muy grande y es donde más cantidad de casos hay. Y a veces se pone tedioso el tema del tiempo. Okay. Sí, Se puede prolongar mínimo Bueno. 6 meses, un año. Sí, se puede. Yo he tenido casos así que han durado 6 meses, han durado un año. Dependiendo de las características, tú sabes. Pero para que la gente sepa que es un proceso, que no es tan rápido. Sí, es Sí. así. Entonces, me surge la interrogante, ¿qué sucede si el padre demandado alega de que no es o no ha reconocido a la criatura o niño, niña y adolescente, diciendo de que no es realmente su padre? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, como yo te había dicho, lo principal es probar el vínculo de filiación. Okay. Pero en estos casos, se dice, no, ese no es mi hijo, pero la señora tiene pruebas de que no, pero tú me mandabas dinero todos los meses. Mira los recibos aquí. Por la posesión de Estado, tú puedes probar que hay un vínculo. Y el juez te puede ver en riesgo, ese señor, de que el juez te pueda poner una pensión. Y te ordena también hacer una pensión provisional en lo que se averigua el asunto y te puede mandar a hacer una prueba de ADN para comprobar si tú eres o no el padre. Pero mire, si tú superas que yo tuve un caso donde un señor le mandaron una pensión y él dijo, no, ese hijo no es mío, pero le pusieron una pensión y apelamos. Y en la Corte de Apelación le quitó la pensión porque decía, aquí no se ha aprobado el vínculo de filiación, ni siquiera por la posesión de Estado. O sea, no había prueba de ningún tipo, porque él nunca había aportado nada. Okay. Entonces la corte, en ese caso fue la Corte de Apelación de Niños y Adolescentes, que dijo no, tiene que haber un vínculo de filiación o que el padre haya reconocido que es el papá para imponerle una pensión. Pero yo le digo a los hombres, prepárense porque Sí. nada impide con que tú no pruebes nada te pongan una pensión. Claro, ¿oíste? es así, es No, así. y sobre ese tema de la afiliación, por ejemplo, ahora con las tecnologías, esas conversaciones por WhatsApp, Facebook, me imagino que cualquier conversación de esas también podría ser utilizada O como con prueba. Sí, Claro. Como correcto. prueba, o sea que no necesariamente habría que llegar Un recibo. Exacto. al tema del examen de ADN. También, Que en claro. ese caso del examen de ADN, el costo lo tiene que cubrir el La parte que demandante. bueno, el demandante. la ley no dice nada sobre eso, pero los casos que yo he visto, quien demanda una prueba de ADN, Es que ¿quién debe lo asumir. paga? ¿Quién Es debe que asumir el debe costo? pagar. Qué interesante saber. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más con este interesante tema tan recurrente en los tribunales dominicanos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, en esta oportunidad compartiendo con la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, abogada experta en Derecho de Familia. Dilia Leticia, tratándose del tema de la pensión alimenticia, Ujú, surge la interrogante ujú.
de saber en qué se fundamenta el tribunal para fijar el monto de la pensión alimenticia. Sí, mira, el tribunal se fundamenta en base a los gastos que tiene ese menor de edad y la posibilidad de pago de la persona que está obligada a pagarlo. Eso es el principio. Ok. Es el principio que se establecen esas dos cosas que se debe fundamentar. Y entonces nada, ahí se hará la investigación al lugar. Tú tienes que probar. Las madres tienen que... Yo hablo de las madres porque son las que generalmente tienen la guarda de los niños. Pero puede suceder al padre. Tú tienes que probar cuáles son los gastos que está incurriendo el niño. Y luego el otro se harán las investigaciones al lugar para ver la capacidad de pago del padre. Y sobre ese tema de la prueba de los gastos, eso sería factura de supermercado, por ejemplo, factura de la electricidad. Factura de electricidad, todos los factura de gastos. teléfono, que si el internet, que si el mantenimiento del edificio, o El si el colegio. pago de un alquiler, el colegio, la compra de libros, de uniforme, de zapatos, las actividades recreativas también, Okay. que si el cine, que si no sé cuánto. Todo eso. Y sobre ese mismo tema, el tribunal considera estos gastos Ujú. y podría condenar a que el demandado, que Ujú. puede ser tanto el padre como la Ujú. madre, tenga que pagar una cantidad igual a los gastos, o es la mitad. Esa es mitad y mitad para un padre y mitad Sí. para otro. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque hay también un poco de desconocimiento. Y qué bueno que tú pusiste ese tema, porque lo quería mencionar también. Tú sabes que la ley no dice que es mitad y mitad. En ningún lado de la ley dice que es 50 y 50. Porque, señores, no todo el mundo tiene la misma capacidad de adquisitiva. Claro, es así. No todo el mundo recibe el mismo dinero. Entonces, la ley dice que, como dice que es una obligación de ambos padres, se interpreta, que a mi entender es una interpretación errónea muchas veces, de que es mitad y mitad. Pero no lo dice, pero la práctica es así. Por eso que el Código Civil dice que es en base a la capacidad de pago que tiene la persona. Entonces hay veces que una madre que tiene el niño no recibe la misma que Claro. recibe el padre, y el padre Claro. puede aportar más en dinero. Y yo te voy a decir algo también, las personas que tienen la guarda de los hijos siempre van a gastar más. Sí. Porque se Tienen un- surgen sí, surgen Y imprevistos. además, acuérdate que la Constitución también dice que el trabajo doméstico, lo que hace la mujer en la casa, no sé cuánto, tiene un costo económico también. O sea, Claro. un aporte mayor que hace las madres que tienen la guarda de sus hijos, generalmente. Claro. Pero la práctica que dice mitad y mitad, pero no es así. O sea, realmente no es mitad y mitad. No es mitad y mitad. Lo que va a primar es lo que dice la ley, que es Exactamente. la capacidad contributiva de De la persona que está la obligada. adquisitiva pensé ahí en derecho Ah, sí. tributario, la capacidad adquisitiva de la persona. O sea, que Exactamente. realmente es lo que es más conveniente para el menor de edad. Mira, has citado algo importante, y es el tema de los gastos que tiene la madre o el padre que tiene la guarda. Entonces, surge una inquietud que a veces se presenta, Ujú, y es qué ocurre ujú. si el padre o madre que tiene la guarda Ujú. del niño, niña o adolescente, Ujú. impide que el otro padre o madre visite al Ujú. niño. O sea, impide el contacto Sí. con el niño. El otro padre o madre que no vive con el niño sigue estando obligado a prestar la pensión Sí. alimenticia. ¿Qué ocurre en esa situación de no te voy a dejar ver al niño, Sí. pero me tienes que pagar la pensión? Sí, eso pasa lamentablemente en algunos casos, de que las madres quieren vengarse con no dejar ver al niño o a la niña al padre, y al final quien sufre es el niño. Pero esa obligación alimentaria persiste sobre eso, aunque no te dejen ver al niño, aunque no te pongan todos los obstáculos, esa obligación persiste. Es tanto así que incluso si a un padre o a una madre le suspenden la autoridad parental, está obligado, lo suspenden o terminan sus derechos, está obligado como quiera a pagar una pensión alimentaria. Sí. O sea que tú no tienes derecho, pero usted va a seguir pagando.
Ahí me surge Sí. la interrogante, ¿cuándo termina esa obligación de prestar alimentos a los niños? Sí. ¿O cuáles son las razones por las cuales puede darse por terminado? Cuando adquiere la mayoría de edad, Okay. o si el niño, niña o adolescente se emancipa, o sea, si se casa o judicialmente es Ok. emancipado, o también si muere el niño, o si mueren los padres. Okay, O, pero no, esa es de las obligaciones que siempre persisten, Claro. siempre persisten. ¿Y qué sucede con los niños discapacitados cuando Sí. adquieren la mayoría Sí. de edad? ¿Es el mismo proceso? ¿Cómo se maneja? No, esa es la única excepción que hay. Ok. Cuando la pensión alimentaria se extiende más allá de los 18 años de edad, la obligación persiste si la persona es discapacitada, hasta que pueda Excelente. mantenerse por sí mismo. Y se han visto casos ya así, de que a pesar de tener 19, 20, 21 años, esa obligación persiste, se mantiene. O sea Interesante. que realmente ese es un aspecto muy interesante el Sí. que ha tocado Charlotte, Ujú. porque por un lado es hasta la mayoría de edad o la emancipación, que Exacto. equivale, Exacto, pero si el niño es discapacitado se mantendría. se mantendría. Se mantendría Dice ya. la ley hasta que ese adulto pueda mantenerse por sí mismo. Mira, Tendría que ver el grado quizá de discapacidad. Claro, es Ok, así. mencionaste algo ahorita Ujú. importante, y es el tema de que la obligación se mantiene aun cuando hubiese pérdida de la autoridad parental. Sí, ¿Cuándo puede haber pérdida de la autoridad Sí. parental? O sea, ¿en qué casos? Porque surge, Claro. eso resulta interesante. Habrá Ujú. muchos como yo que nunca había oído o escuchado el término de la pérdida de la Sí. autoridad parental. sí, tú sabes que la autoridad parental es lo que se conoce también como la patria potestad, Ok. que es lo que tú adquieres desde que también tú reconoces un niño, ya tú tienes derechos y obligaciones con ese niño. Entonces te la pueden suspender o te la pueden terminar. Suspenderla te la pueden suspender temporalmente porque tú no estés cumpliendo con tus obligaciones, porque tú estés siendo negligente con tu Ok. hijo. Hay una serie de condiciones que tienen que darse, pero la suspensión es temporal. Ahora, Ok. la pérdida es ya cuando tú has sido condenado por sentencia irrevocable a un delito, a un crimen de violencia intrafamiliar. Ok. Y hay otras también características que te pueden ser sujetos de pérdida de autoridad parental. O sea, como hay tratadistas doctrinarios que dicen que no es una sanción, pero la verdad que uno se sentaría con una sanción porque te están quitando la pérdida, te están diciendo usted no. Claro. Pero dicen que no, que es una medida de protección a ese niño Al menor. ante una situación de que su padre o su madre no está respondiendo de manera adecuada. Ok. Es correcto. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal. En esta oportunidad compartiendo con la abogada experta en Derecho de Familia, la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, y hablando sobre un tema de vital importancia, que es la pensión alimenticia. Ujú. En el segmento anterior hablamos, Dilia Leticia, de en qué se fundamentaba el juez para fijar el monto de la pensión. Ujú. O sea, que si era mitad y mitad, de cómo era, de que lo primordial es satisfacer las necesidades del menor, de que lo que se mide es la capacidad adquisitiva Ujú. de los padres, su capacidad, digamos, de contribuir a la satisfacción de las necesidades del menor. Ujú. Y en ese sentido surge la pregunta que seguro tendrán muchos televidentes de saber cómo se prueba la capacidad Ujú. adquisitiva del otro padre. Sí. Porque si el otro padre llega al tribunal y dice no tengo un peso, no tengo ni para pagar abogado, vine yo Ujú. solamente, Ujú. ¿qué herramientas puede utilizar la madre o el padre demandante Ujú. para probar que eso no es así? Sí. Mira, la ley establece ciertas herramientas a disposición del juez y de las partes para probar ese poder adquisitivo de la persona que está obligada a pagar una pensión alimentaria. Una de esas, por ejemplo, si trabaja, se le pediría certificación a su empleador
de su trabajo. Se le pide también a la TSS, la Tesorería De la Seguridad Social. de la Seguridad Social. Se piden también investigación a la Superintendencia de Bancos, a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. O sea, se hace una investigación en todas las instituciones del Estado donde se puede aprobar el nivel de adquisitivo que tenga ese padre o esa madre que está obligada a pagar la pensión. La ley dice que cuando sea imposible demostrar el poder adquisitivo de esa persona, se va a presumir que recibe por lo menos el salario mínimo. Y también se tomará en cuenta el estilo de vida de esa persona. Entonces, por eso hay gente a veces, no tengo nada. No tengo nada, pero usted vive de bonche aquí, que sé yo cuánto, se va de fin de semana allí, y pero mira esto y lo otro, porque usted salió en este periódico, en esta inauguración, no sé cuánto. Entonces, claro. Esos elementos lo toman en cuenta también los jueces para poner una pensión. O sea, que ahí nueva vez entra en colación el tema de las redes sociales. Sí, las redes sociales como Instagram, Facebook, que sí. Últimamente la gente suele estar subiendo fotos de todas las actividades que realiza. Entonces, esas actividades pueden demostrar un estilo de vida que se puede probar en el tribunal. Exacto. O sea, que una persona no puede llegar a decir que no tiene un peso si en el fin de semana estaba en una villa, en un resort, o porque eso habría una contradicción. Exacto. O sea, y en la superintendencia de bancos salen, él tiene tarjeta de $500,000 de pesos. Pero no tiene un chele en el banco, pero como usted tiene una tarjeta de $500,000. Claro, que para que te den la tarjeta. Oye, tiene que tener algo, ¿entiendes? Claro. Sí, pero hay que cuidarse con esa. Cuidarse pero Claro. Eso puede ser utilizado. Una persona puede ser condenada a prisión por incumplimiento de la pensión alimenticia. Así es. ¿En qué condiciones ocurriría esto? Bueno, esa imposición de esa pena de 2 años. Ok, puede ser condenada a 2 años. A 2 años de prisión por incumplimiento. Se impone en el juzgado de paz. No en los tribunales civiles de divorcio ni nada de eso. Se pone en los juzgados de paz y nada. Ante un incumplimiento, pues tú apoderas al fiscalizador para decir que hay un incumplimiento, y si hay un incumplimiento, pues va detenida esa persona. Y solamente puede salir de prisión cuando por lo menos pague el 50% de esa deuda y llegue a un acuerdo de pago con el resto. Okay. Sí. Ahí sirve mucho lo que advertiste en un segmento anterior a la población, de que ese incumplimiento tiene que ser a partir de un documento escrito. Exactamente. Tiene que ser a partir de un documento escrito, un contrato, sí, o ya a partir de la sentencia previa que haya fijado la pensión alimenticia. Exactamente. Porque si es verbalmente, se puede considerar que no se había establecido formalmente el monto de la pensión. Sí, eso es importante que la gente sepa, que no es que puede, digamos, que amenazar a su expareja o pareja de que mira, te voy a meter preso si no me pagas la pensión. Exacto. Porque si no hay un acuerdo previo, no pasa nada. Yo siempre le digo a la gente que tienen que legalizar sus situaciones de hecho. Porque hay gente también, Boris, que a veces yo tengo 5 años separada, pero yo no me he divorciado. Pero divórciese. Claro. Todo lo que usted ha generado en esos 5 años de separación es parte de una comunidad. Si están casados por la comunidad de bienes, pero la gente como que no, espérate. Claro. Ahí han pasado casos así también de gente que se saca en la lotería y no estaban divorciados. Va a tener que compartir el premio. Sí. Siempre hay que transparentar, porque tú nunca sabes lo que puede pasar. Eso de la lotería. Sí, sí, y es real. No, es verdad. Entonces, ya para finalizar, de manera general, ¿cuáles medidas podemos utilizar para asegurar el cobro de esa pensión alimentaria? ¿Qué consejo le podemos dar o orientación le podemos dar al público? Mira, yo lo que siempre le digo a la gente es, por ejemplo, tuve un caso de una señora que esto es un caso que a veces pasa a menudo, que el deudor vive en Estados Unidos o en otro país. Entonces, que se iniciaba o no el proceso, digo yo, mira, inicia el proceso.
usted va a obtener eventualmente una sentencia que lo condene a esa persona a pagar una pensión. Tú no sabes si esa persona vendrá al país en algún momento de la vida, o después tú pudieras hacer un proceso de homologación de sentencia en el extranjero, que es verdad que es costoso, no todo el mundo lo puede hacer, pero tenlo ahí, porque tú nunca sabes en qué momento tú puedes tal vez utilizarlo. Entonces yo digo a la gente, siempre haga su proceso y no esperar hasta el último momento que usted tiene el agua aquí para accionar. No, vaya previendo esas situaciones y hacerlo. Es verdad que es tedioso, a nadie le gusta los tribunales, pero peor es que te quedes sin hacer nada y espérate al último momento. ¿No? Y perjudicar al menor de edad mientras tanto. Y otra cosa también, a las madres que tienen sus hijos, no espere de que 17 años, a los 17 años y 6 meses, que ya va a cumplir 18, voy a demandar ahora para que me cobren los 17 años anteriores. No. Si usted no accionó antes, porque se supone que entonces no había ningún incumplimiento y esa persona estaba cumpliendo. Se asume. Se asume. No, tiene que hacerlo desde el momento que lo entienda. Okay. De hecho, yo ahora que citas ese caso de la persona que vive en el extranjero, si no me equivoco, vi en la ley una disposición que establecía que en algún momento del proceso se impide la salida del demandado. Ah, sí, tú puedes solicitar el impedimento de salida para que no viaje fuera del país hasta que cumpla con su obligación. E incluso hay un artículo que dice que si va a ausentarse del país, tiene que pagar 1 año por adelantado de pensión alimentaria. Ok. Sí. O sea, que también esa es otra medida. Otra medida adicional. Excelente. Exacto. Y la madre o el padre demandante y que esté siendo afectada por un incumplimiento, digamos, que ya dijimos que es a partir de un contrato previo que fije la pensión o de una sentencia, podría embargar al padre incumplidor. Sí, puede ejercer embargo sobre los bienes del deudor y puede también, en caso de que la persona sea empleado, puedes notificar esa sentencia al empleador para que sea el empleador que te saque ese dinero de su nómina y te entregue un cheque. Excelente. Es otra medida. Es una medida bastante efectiva. Sí, porque a veces no me paga. Bueno, pero está trabajando el hombre, pues notifíquele al empleador para que le saquen ese dinero todos los meses. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su segmento. Gracias por sintonizarnos y gracias a nuestra invitada especial por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren saber un poco más de este interesante tema, escríbanos. A continuación estaremos en el segmento de la licenciada Ana Nolasco, consejos y novedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte, y muchas gracias, público televidente, por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, trataremos un tema de mucho interés: los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones frente a los prestadores de este servicio. La transmisión de los datos a través de las telecomunicaciones es un tipo de técnica que se utiliza para enviar datos desde un punto hacia otro, ya sea a través de la radio, televisión e internet. Por la incidencia que ha tenido estos en la sociedad, se ha convertido en un servicio de interés general y ha hecho que sea incluido dentro del conjunto de los servicios públicos. Los servicios públicos son servicios que el Estado tiene la obligación de prestar por él mismo o que debe de supervisar cuando es prestado por una institución privada. En nuestro caso, en nuestro país, esta supervisión está a cargo del Indotel, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que se encarga de supervisar y revisar todo lo concerniente a las telecomunicaciones. El Indotel, a través del reglamento para la solución de controversias entre los usuarios y las prestadoras de servicios públicos, establece los siguientes derechos. Las personas tienen derecho a un acceso al servicio bajo el principio de igualdad, generalidad y transparencia. También a recibir un servicio pagado o contratado. A ser informados sobre el procedimiento y tiempo estimado que se requiere para atender sus solicitudes. A que la facturación de este servicio se ajuste a las tarifas vigentes y a lo consumido.
a ser informados de todas las consecuencias que deriven el no pagar el servicio a tiempo, a recibir información clara y detallada sobre los servicios ofrecidos, las tarifas vigentes, así como los diferentes planes y opciones de pagos disponibles, a recibir una facturación con el tiempo apropiado para analizar la misma y luego poder pagar, a solicitar y recibir explicaciones por parte de la prestadora cuando ocurran interrupciones o alteraciones de servicio, a la confidencialidad de la información individual que surjan de esta relación. También a que la prestadora proteja los intentos de fraudes por terceros, a no pagar una porción de factura cuando surjan reclamos, a que se le reparen los daños por avería que afecten el servicio, libre de cargos y dentro de un plazo prudente que no debe exceder las 48 horas. También tienen derecho a la no suspensión de servicio por parte de las prestadoras mientras dure el proceso de reclamación, a elegir qué prestador y qué producto a su juicio debe ser el mejor o le conviene más, a poder cambiar en cualquier momento de prestadora o de producto, a contratar servicios con distintas prestadoras de manera simultánea, a reclamar a la prestadora cuando existan inconvenientes relativos a la contratación, facturación, instalación, activación, cancelación o cualquier avería que presente este servicio. En el caso de que exista un problema de la calidad, también tiene derecho a hacer una reclamación. Esta reclamación debe ser procesada gratuitamente, presentada personalmente, por teléfono o en persona, dentro de un plazo de 15 días calendario, contando a partir de la fecha en que se genere el hecho que origina la queja. En el caso de que la situación sea con una factura telefónica, se tomará en cuenta el último día hábil para el pago de este servicio. También los usuarios, tenemos derecho a recurrir frente al Indotel cuando luego de haber reclamado a la prestadora, la solución dada por la misma no nos resulte conveniente o satisfactoria. Esta reclamación debe estar firmada y sellada por la prestadora. Para este recurso, el usuario tendrá 20 días cuando resulte de problemas que no sean de facturación y 30 días cuando resulte de facturación. Esta lista de derechos que usted posee no es limitativa, por lo que también usted tiene derecho a que cuando el día de vencimiento de su factura sea no laborable, el término se extienda hasta el siguiente día hábil. Así como también a que la prestadora le notifique por escrito cuando usted reclame la decisión que tomó. Y no puede exceder un plazo de 30 días para darle respuesta. Pero este plazo no quiere decir que usted no puede, en caso de que ella no le responda, en caso de que nunca lo notifique, acceder al Indotel. Luego de que se acabe el plazo, puede pasar a Indotel. Es muy importante que el usuario tenga en conocimiento que primero debe agotar la vía frente a la prestadora y luego el Indotel. Bueno, eso es todo por hoy. Les espero en una próxima entrega. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que verán en pantalla como Panorama Legal TV.